Muy buenas tardes, desde Hermosillo, Sonora, a todo México y países que nos escuchan. Saludos desde estas tierras cálidas. Damos inicio a un programa de Epicentro Sonora, la única radio por internet que informa temas de gestión de riesgo y protección civil. El día de hoy, un servidor, Ramsés Contreras, estaré con ustedes junto a nuestro amigo comandante Enrique Córdoba. Y claro, un invitado muy especial, otro gran amigo de la familia de Cruz Roja, el licenciado enfermero Cuauhtémoc Campa González. Estamos en la sala de capacitación donde él se desenvuelve. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos por iniciar un tema muy interesante. Ya lo hablábamos antes de entrar al aire y lo comentabas muy bien. Estamos parados ahí o junto a una persona que está muy preparada y nos sentimos orgullosos de ello. Quisiera que darle la palabra a Cuauhtémoc para que haga una autopresentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cuauhtémoc Campa González. Soy licenciado en enfermería con especialidad en cuidados críticos, administración, docencia. Actualmente yo trabajo en el Seguro Social y están ustedes en el área donde nos desenvolvemos nosotros con los programas que tenemos para trabajar en un área pero muy interesante, que es el área hospitalaria. Es bien sabido que el hospital pues es el fin último de los pacientes al ser trasladados, ¿verdad? Pero bueno, el tema que ustedes traen es un tema que a mí me atrae mucho. Estoy muy contento. Un saludo a todas las personas que nos acompañan por los diferentes medios con los cuales estamos trabajando. Es un gusto enorme estar con ustedes. Gracias por la invitación. La veo como una excelente oportunidad de hacer que se escuche un tema pero muy importante que ustedes seguramente van a presentar. Así es, pues dando continuidad al tema que está el doctor Zelaya aquí de nuestra ciudad de Hermosillo sobre su ley que fue aprobada de la Sonora Tierra Cardioprotegida. Entonces el tema de hoy estamos hablando es muerte súbita y desfibrilación temprana, ¿verdad? Así es, ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy. Pues el doctor Zelaya es un referente para muchos de los que hemos estado trabajando y tenemos la suerte de trabajar hombro con hombro con el doctor. Y te adelanto, Ramsés, que cada vez somos más quienes estamos trabajando en estos proyectos. Se están sumando esfuerzos, se está sumando COEPRA, se está sumando CRUM, se está sumando diferentes instituciones. Por supuesto, la institución a la que yo he pertenecido pues ya cerca de 25 años, ¿no? Para redondear. Entonces, hay muchas manos que están tratando de hacer cosas interesantes para que esto funcione, Mariano. Pues muy bien. Para entrar ya en el tema, me gustaría pedirte, Cuauhtémoc, que definiéramos, ¿no?, el concepto de los temas. Muerte súbita. Muerte súbita. Generalmente cuando se empieza a trabajar con este tema, algunos especialistas hacen mucho énfasis en aquella frase que se escuchaba y se sigue escuchando, porque no hay que decirlo con todas sus letras: infarto fulminante. Y suena así como un cliché y suena bastante catastrófico. Suena como a ya no hay vuelta atrás. Y la realidad de las cosas, Enrique, que sí hay vuelta atrás. Y vamos a empezar a definir como muerte súbita aquella que se suscita en la primera hora después de haber iniciado los síntomas. Es decir, empiezas con una serie de síntomas, por ahí llamados pródromos. A veces puede ser palpitaciones, a veces puede ser un dolor en la quijada, a veces puede ser un dolor que se puede confundir con otras enfermedades. Más adelante vamos a ahondar en ese detalle, Luis Enrique. Pero sí, aquí a corto plazo, la muerte súbita se define como aquella que se suscita en la primera hora después de iniciar los síntomas, o bien aquella que se suscita 24 horas antes de que yo veo a una persona, un ser querido, en condiciones normales. Es decir, tú y yo en la mañana estuvimos tomándonos un cafecito, comimos rico, platicamos a gusto, es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero además lo hago así porque es una posibilidad. Así, es una posibilidad. Se ve con mucha frecuencia, ¿verdad? Es una posibilidad. Entonces, al ratito me dice, oye, pero pasó esto. Ah, caray, esto, pero si lo acabo, y siempre sucede esa, pero si lo acabo de ver,
Ayer estuve cafeceando con él, ayer estuvimos platicando de planes, proyectos. Bueno, eso es lo que se define en resumidas cuentas como muerte súbita. Aquella que sucede en la primera hora después del desarrollo de los síntomas, o en aquella persona que hace 24 horas, yo la vi así como ustedes y como yo, felices y tranquilos. ¿Y este concepto está ligado a desfibrilación temprana? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es que la muerte súbita es el fin último, por llamarlo de alguna manera fin, ¿no? Aunque el hecho de que se llame fin no significa que es no negociable, ¿no? Que hasta ahí quedó, ¿no? No, es el fin último. Es decir, la fibrilación ventricular o la muerte súbita es el resultado de una serie de eventos que en este caso son catastróficos. Algunos son de manera repentina, pero es la suma de todo aquello que yo hice en mi vida para que me lleve a esta parte. Y eso yo lo veo, para situarlo en un contexto en donde me pueda yo dar a entender, lo veo como cuando vas a correr una carrera en ciclismo de 70 kilómetros. ¿Qué es lo que tú haces cuando vas a correr una carrera de 70 kilómetros? Y ese ejemplo lo vamos a retomar un poquito más adelante, Luis Enrique. Okay. Muy bien. Y bueno, esperemos que haya quedado claro para la gente, si no, que nos digan para volver a explicarlo si es necesario. Me gustaría ahora hablar un poquito de cómo evitar llegar a este tipo de situaciones. Porque eso, vamos a desarrollar el tema hacia que ya sucede, pero ¿cómo lo podemos evitar? Fíjate que esa es una muy, muy buena pregunta y te la agradezco, Luis Enrique. El 80% de las muertes súbitas son por problemas cardíacos, porque no todas muertes súbitas son problemas cardíacos. Hay un 20% que obedece a otras causas, ¿no? Problemas renales, otro tipo. Pero el 80% de esas causas de muerte súbita son de problemas cardíacos. Y a su vez, de ese 80%, que equivale a un 100%, el 80% es por problemas isquémicos, es por problemas de infarto. Entonces, si yo tuviera que resolver de una manera así puntual, es haciendo ejercicio, buena alimentación, y eso tenía que ver con lo que platicamos hace un momento, de esa carrera que empezamos a los 0 años y en promedio terminamos en el mejor de los casos a los 70 kilómetros, 70 años. Pero básicamente la respuesta puntual que te puedo dar es hacer ejercicio, alimentarse sano, y por ahí hay estrategias de prevención. Y ya cuando se presenta en sí el problema, como decía Enrique Córdoba ahorita, lo más mejor es que estemos cerca de un hospital, o ¿qué nos sugieres tú? Híjole, ¿cuál sería tu recomendación? Es que esa pregunta es muy buena, Ramses. Lo mejor que me pueda suceder a mí, si tengo un evento de muerte súbita, es estar cerca de alguien que sepa reanimación cardiopulmonar. Es estar cerca de alguien o de algún lugar que tenga un desfibrilador. Eso es lo mejor que nos puede suceder. Lo mejor es que no nos suceda, ¿verdad? Pero si ya estamos en esa situación, la realidad de las cosas es que lo mejor que te puede suceder es que estés enseguida de alguien que sepa atender. Y generalmente nosotros preguntamos cuando damos cursos, cuando tenemos aquí personal médico de diferentes especialidades, les decimos, ¿qué pasaría, Luis Enrique, si tú caes en paro en casa? ¿No? O sea, porque nosotros somos expertos, nosotros vivimos, parte de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, vaya, de nuestra cotidianidad, ¿verdad? El lidiar con la muerte súbita. Pero bien, ¿qué pasa cuando yo, en casa, caigo en paro? Mi esposa, tu esposa, tus hijos, mis hijos saben dar RCP. Cerca de tu casa hay un desfibrilador, que lo tengas ubicado y que esté al alcance. Porque una cosa es que se tenga, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y otra cosa es que lo tengas a tu alcance. Hay varias llaves que se tienen que abrir de repente para poder encontrar un desfibrilador. Autorizaciones, llenar formas, y ya cuando llega, pues es demasiado tarde. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es estar cerca de alguien que sepa dar RCP y de alguien que tenga un desfibrilador automático externo para población civil o en un hospital en donde se tenga entrenamiento para esta situación específica. En ese tenor, respondiendo a tu pregunta, es lo mejor que nos pueda pasar. Muy bien. En ese sentido, ¿cómo está la sociedad o cómo están los servicios de emergencia con respecto a
al descubrimiento oportuno de una situación como la que estamos comentando para la atención? Bueno, mira, la realidad de las cosas es que hay mucho que decir de esa pregunta que tú me haces, pero hay más que hacer. Estamos comprometidos, los profesionales de la salud, en capacitar. Hay un triángulo, dicho en términos técnicos, que se llama la matriz de Adam. La matriz de Adam tiene que ver con 3 cosas: el equipamiento, el entrenamiento y la población civil. Te cito un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en una institución tengo 8 desfibriladores automáticos externos, ¿okay? Y esas personas que operan el desfibrilador no tienen el entrenamiento necesario para usarlo de manera eficiente, ahí estamos fallando, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tengo a un elemento que está capacitado, que está entrenado, que está formado en manejo de situaciones críticas, pero no tiene el equipamiento, pues estamos fallando. Pero si yo tengo personal entrenado, personal equipado, pero cuando yo llego a un domicilio, la población civil no está comprimiendo ese corazón para que cuando yo llegue con mi desfibrilador y con mi entrenamiento, la respuesta del paciente sea favorable, pues estamos fallando en algo. ¿En qué estamos fallando? En el entrenamiento, en el equipamiento y sobre todo en el entrenamiento a la población civil. Esto no hago un juicio de que estemos fallando, estoy citando un ejemplo de ese triángulo que tiene que existir para que la posibilidad de sobrevida de la población civil, en este caso, sea mayor. Y te comento, si me permites ahondar un poquito más en detalles, Ramsés. Hay casos recientes, hay casos recientes que yo lo defino como historias con final feliz, historias con final no tan feliz. Hace poco aquí en una cadena comercial de súper, tuvimos un paciente en paro. La respuesta de la población civil fue buena. El paciente se le comprimió, se le dieron compresiones fuertes, se le trabajó, en lo que el personal paramédico llegaba equipado. Es una persona que salió antes, es una persona que ahorita está con su familia, es una persona productiva, cabe mencionarlo, porque también hay sus rangos de edades también para esto. Se volvió a incorporar. Se volvió a reinsertar en la sociedad y se reinsertó con corazón y con cerebro, porque a veces tenemos la mala suerte de que devolvemos un corazón y a veces nos quedamos bien contentos los que nos dedicamos a este rollo de tratar de ayudar a las personas. Nos quedamos bien contentos, nos vamos a casa porque el paciente salió en paro, pero resulta que el paciente quedó dependiente de un ventilador, quedó dependiente de alimentación forzada, y entonces cambia la dinámica, ¿no? Te platico, yo tengo 39 años de edad y tengo 2 hijos, entonces si tú le dejas a mi esposa y a mis hijos un Cuauhtémoc Campas que va a estar acostado en cama, postrado, pues no, como que no le ayudas mucho a la dinámica familiar. Y ese es el fin de los fines últimos que tenemos, quienes estamos entregados a esto. Sí, porque el apego físico, el apego del cuerpo, pues no sería tanto como lo que más encierra esto, pues no, que es la actividad de yo voy a estarlo atendiendo, dando recursos, llevarlo a consulta y toda una serie de situaciones que pues cambiaría la vida de mis hijos, de los hijos de Temo y de la esposa de Temo, ¿no? Así es, efectivamente. Oye, Consuelo, quisiera, ahorita que te escucho la manera en que nos haces llegar el conocimiento, te pediría que nos narraras cómo se atendería un suceso, cómo debería atenderse un suceso por todos esos factores que tú me acabas de mencionar ahorita con respecto a la atención de este tipo de pacientes. ¿Cómo actuar ante un suceso de muerte súbita? Fíjate que aquí traigo a colación un concepto que se utiliza mucho en los centros de entrenamiento y tiene que ver con algo que se llama la cadena de sobrevida. ¿Qué tengo que hacer yo antes de empezar a trabajar con mi paciente? Y eso es lo que hay que hacer. La cadena de sobrevida como primera instancia, y hay que decirlo y desglosar los pasos para que una vez en casa se vaya quedando ya ese conocimiento. Lo primero que yo tengo que hacer ante una situación de este tipo es ver que mi escena sea segura. Es decir, yo tengo que asegurar un entorno seguro para mí y para mí como población civil, ¿no? Para las personas que vamos a practicar una reanimación cardiopulmonar.
El siguiente punto es estimular a nuestros usuarios, al paciente, checar estado de conciencia, si mi paciente está consciente, si no está consciente. Aquí cabe mencionar que por el hecho de no contestar, es necesario activar el servicio médico de emergencia. Es decir, yo necesito llamar, que de manera pronta se active el servicio médico de emergencia para que esto disminuya el tiempo de respuesta. Una vez que yo ya active el servicio médico de emergencia, tengo que evaluar a mi paciente. ¿Okay? Ver signos y síntomas muy claros y muy precisos. En nuestra población civil no se les enseña, cada vez es más sencillo esto. El paciente, el familiar, tiene que ver si su paciente no tose, no respira y no se mueve, ¿okay? Tiene que él asegurarse de que efectivamente la ayuda viene en camino, porque a veces la gente no quiere interactuar. Entonces tienes que asegurarte, ya sea que tú lo hagas por medio de tu móvil o que asignes, en este caso, por ejemplo, a Ramsés, activa el servicio médico de emergencia. Y lo que sigue es comprimir el tórax, comprimir fuerte, comprimir rápido, ¿ok? Y eso que dé tiempo a que los cuerpos de emergencias lleguen con el equipamiento para que ellos, a la vez que tú estés dando RCP, desfibrilen, ¿okay? Den la descarga, se traslade a un centro adecuado y al final del día se le dé estabilización postparo, le llamamos nosotros. Entonces es una cadena de errores en donde si tú rompes un eslabón, como por ejemplo el eslabón que pudiera hablar de la identificación temprana de una situación de emergencia, si yo no lo identifico, si yo creo que mi paciente está convulsionando y yo reporto, por ejemplo, al 911 una persona que está convulsionando, en su escala de prioridades, entenderemos que es diferente un paciente que convulsiona a un paciente que está en paro. Entonces tengo que ser muy puntual. Mi paciente no tose, no respira, no se mueve. Y si eres profesional de la salud, pues checas pulso. Entonces inicias el RCP. Fíjate que sin duda todo lo que has comentado tiene mucho que ver con la sociedad civil, ¿no? Y nos regresamos al triángulo famoso que te acabas de mencionar, ¿sí? En donde, pues, para que todo, o para buscar que la mayoría de los usos que tengamos aquí en nuestra comunidad, ¿sí? Sean exitosos, como tú lo mencionas, que eso esperamos, pues necesitaríamos tener una sociedad muy informada, involucrada realmente en los temas, para que en cualquier lugar que suceda este tipo de eventos, pues la gente actúe, ¿no? Con una seguridad, ¿no? Saber lo que está ocurriendo y poder ayudar, contribuir a lo que tú mencionas ahorita, de poder salvar la vida de una persona. Los casos que se han presentado últimamente, que ahorita Ramsés, creo que tú traes información, Ramsés, que nos vas a poder contar sobre esos casos, pues han sido sucesos que a lo mejor no tuvieron un final como el que quisiéramos, ¿no? Pero tiene mucho que ver, pues también el lugar donde sucede. Imagínate, no sé si en la calle, en algún otro lugar que sea centro, inclusive ocurre a veces en los hospitales, cuando tengo ese tipo de situaciones, y es donde ahí, pues ya retomo lo que decías tú, de que el personal debe de estar entrenado, ¿no? Para responder a la situación. Porque en muchas de las ocasiones, cuando sucede dentro del mismo hospital, ¿no? Pues debe haber, y sé que existe un protocolo de respuesta para poder hacerlo de manera inmediata. Y que también se entiende que en algunos casos, pues los pacientes no salen bien librados, ¿verdad? Fíjate, Luis Enrique, eso que nos comentas es bien interesante. La muerte súbita, y hablando un poquito de los antecedentes, la muerte súbita no es nuevo, ahorita es algo que está en boga, ¿no? Y todos escuchamos decir la muerte súbita, y entonces, pero te platico, la muerte súbita se describió hace más de 4.000 años, por allá en Egipto, 2.500 en China. Por allá Hipócrates empieza a definir datos y también empieza a definir quiénes son las personas que pueden tener muerte súbita. Y en la actualidad, fíjate, esto que te platico fue hace 4.000 años. Y en la actualidad Argentina reporta cada hora, estoy hablando de Argentina, cada hora 4 muertes súbitas. Es decir, en lo que vamos a terminar este programa, 4 personas mueren. Pero si yo te digo a ti 4 personas mueren, bueno, es cuestión estadística. ¿Sabes cuándo cambia la cosa, Ramsés? Cuando esa persona que muere es papá, mamá, un hermano. Y en ese sentido es cuando empieza a cobrar o a despertar en mí la necesidad de aprender RCP. Y entonces nos preguntamos, si yo hubiera sabido RCP, a lo mejor mamá o papá o un hermano, y esto no es aludir a una cuestión de chantaje emocional, pero te voy a ser honesto, a veces tenemos que empezar a hacer eso, empezar a hacer conciencia desde esa barrera.
No es necesario que nos toquen una fibra tan sensible como un ser querido para empezarnos a entrenar. Muchos de los proyectos que han nacido de los diferentes tópicos han nacido a raíz de que nos tocan fibras sensibles. Pero bueno, tendríamos que empezar a despertar y entender que no tiene que ser así. Te comento también, así sin ánimo de extenderme en la pregunta, la gran mayoría de los paros cardiorrespiratorios, la muerte súbita, para contextualizarlo, sucede en vía pública. ¿Sí? Pocos son los que suceden en el hogar, sí suceden, ¿no? pero pocos son los que como tal, como muerte súbita definido, sucede en los hogares. Pues y las complicaciones legales que esto puede ocurrir, a lo mejor cuando es un familiar mío, pues yo sí me entrego inmediatamente sin preocuparme en sí el problema legal que me puede implicar, ¿no? Comienzo con mi mamá, con mi tía, con mi propia esposa, mis hijos, alguna posible maniobra, ¿no? Como persona civil que soy, ¿no? Pero ya con un extraño, con una persona, pues, ¿en qué situación se podría meter el público o la gente que nos está escuchando en el intento de ayudar, pues, ¿no? Y no tener buenos resultados, ¿no? Así es, sí, o sea, pues qué bueno, si tuviera buenos resultados, qué bueno, pues no hay, pero en el caso que no, pues no, y sabemos que no está 100% preparada, ¿no? Okay. Fíjate que te contextualizo un poco, Rosas. Aquí en el hospital hay algo que se llama consentimiento informado. ¿Sí? Cuando tú vas a una cirugía, cuando tú vas a un procedimiento quirúrgico, cuando tú entras a un hospital, hay algo que se llama consentimiento informado. Tú vienes ahí y te dicen, ¿sabes qué? Estás a cargo del hospital, el hospital va a tratar de hacer su mejor esfuerzo. Palabras más, palabras menos. Y pones tu firma, pones tu rúbrica. Si revisamos el boletín oficial en cuanto a la desfibrilación, dice más o menos así, seguramente el doctor Zelaya nos ampliará más adelante lo que salió publicado, pero dice más o menos así: no hay responsiva legal por el uso del desfibrilador siempre y cuando tú no demuestres dolo al utilizar. Y esa parte está muy clara, ¿no? Es decir, yo estamos platicando y te digo, vamos a entrenarnos en el uso del DEA, por ejemplo. Para el entrenamiento del uso del desfibrilador hay simuladores como tal que no emiten una descarga, ¿sí? Y entonces eso limita la posibilidad de hacerte daño. Quizá te va a arrancar 2 o 3 vellitos y se acabó, ¿no? Pero en el uso del desfibrilador afortunadamente somos uno de los estados que es en los que se ha trabajado en cuanto a esa ley, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Somos el único estado que ha trabajado duro con eso. Hay más propuestas, pero el estado de Sonora es quien ha trabajado. Entonces, en cuanto a la desfibrilación, tú puedes utilizarlo siempre y cuando no se demuestre dolo. Y en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, bueno, está demostrado que la posibilidad de sobrevida de un paciente mejora cuando tú das compresiones torácicas. Y eso aminora un poquito, aminora varias cosas. Aminora la necesidad de una respuesta legal. Sería muy obtuso que si tú le das RCP a mi mamá, yo vaya en contra tuya. Se puede dar el caso. Afortunadamente la cultura todavía no marca la tendencia a eso, pero sí es algo en lo que nos tenemos que empezar a cuidar. Pero hay que decirlo con todas sus letras: comprimir fuerte y colocar el desfibrilador es prioridad en muchos sentidos. La población civil pues iniciaría con el RCP mano libre, se dice hoy en día, esperando a que llegue el servicio de emergencia. Sí se activó, llegaría con un equipo DAE ahora aquí en Sonora, porque la mayoría de las unidades de prestación de emergencia ya cuentan con ese equipo. Estamos enterados que Cruz Roja, bomberos ya tienen algunos equipos en sus unidades, ¿no? Sí. Así es. Bien, pues quisiera tomar un tiempo para mandarle saludos a todas las personas que nos han mandado mensajes de saludos. José Ignacio Valencia, Tita Guerrero, Alfonso Pérez, Judith Angulo, gracias por comunicarse con nosotros. Marcos Martínez, Villanés Díaz, gracias por reportarse. Jorge Luis Paz, ¿cómo se llama? Desde España. En tierras saludos de España, que nos diga cómo nos está escuchando y cómo nos estamos viendo para que todo nos haga bien. Pues son los saludos que hemos recibido, entre otros, que vamos a dar lectura en un ratito más, y agradeciéndoles que nos estén escuchando y acompañando en este momento. Pues Juan Serrano no estuvo presente, ahorita anda trabajando para el lado de la mina, allá en tierra de mina de Cananea. Esteban Catase y Diana Gagiola también los están viendo. ¿Sí? Un saludo al Tevi, estimado Tevi, saludos.
Gracias por estarnos mirando. Siempre, Esteban Cataza, el Tevi es un asiduo Luchador. un guerrero en estos líderes y nos acompaña en cada programa, ¿no? A veces nos critican, y a veces nos dan muy buenas sugerencias, ¿no? Nos platicaba Mariano ahí que nos estaba ahí solicitando frecuentemente, ¿no? Tu participación, fíjate, reconoce, y es bueno decirlo, sin caer en alabanzas de exceso, se reconoce, Cuauhtémoc, la capacidad que tienes, el carisma que tienes y la forma muy peculiar de poder llevar y transmitir la información, y eso te ha ganado una serie de amigos y estás en el lugar que estás. Gracias por recibirnos aquí en este lugar. Es que Temo, creo yo que pues, al igual de muchos de los compañeros, se inició desde muy chico. ¿A qué año entraste a Cruz Roja? Pues el comandante Esteban me empezó a lidiar conmigo desde que yo tenía 14 años de edad. También es una persona a la que yo le tengo mucho cariño. Tú entraste directamente a Cruz Roja, no entraste a Juventud, ¿verdad? Fíjate que yo soy un sobreviviente del marco, del aquel entonces marco jurídico de la Cruz Roja. Yo recuerdo que entró, bueno, no quisiera desviarme del tema, ¿no? Pero sí empecé muy chamaco. A los 14 años de edad entré con Emanuel Hernández, un amigo mío, y tenía 14 años. Misma fisonomía, bueno, un poquito más robusto ahora, pero sin barba y sin bigote, y una voz menos varonil que la que ahorita puedo presumir, ¿no? Y entonces me subía condicionado a las ambulancias, ahí me quedaba arriba de la ambulancia, no me podía bajar. Y entonces me fui ganando el terreno ahí con Rubén González, la vieja escuela, Juan Cinco Fontes, y entonces fuimos ganando espacio y pues ahorita estamos enquistados ahí en Cruz Roja. Hasta que tapa todo. Sí. Estamos enquistados y ya no, bueno, ya hicimos esto un estilo de vida, enfocado en lo personal y con el esfuerzo de mucha gente que seguramente está trabajando hombro con hombro, y otros que lo están haciendo desde diferentes trincheras, ¿verdad? Y va también, aprovecho la pausa para hacer mi reconocimiento a todos ellos, a quienes están, a quienes estuvieron y seguramente a quienes posiblemente vayan a estar, ¿no? Entonces, Definitivo. claro, tenemos que sumar manos. El sábado pasado diste un curso, ¿no? Ahí en la Asociación de Profesionales, se reporta José Luis Ojeda para decir que excelente instructor es Temo, ¿no? Pues entonces, ahí tuvimos fíjate el reconocimiento de lo que se hizo y del esfuerzo que en realidad está haciendo, porque pues hay que reconocer la parte de que en los últimos años y más en este año, yo te lo puedo decir que he estado por muchos años metidos en el tema, es donde se empieza otra vez a tratar de hacer que este tipo de capacitación se vuelva ya pues una cultura para la gente, porque es muy necesario que así sea, puesto que, y ahorita lo decías tú, Cuauhtémoc, o sea, vamos a hablar del primer respondiente, la persona que se convierte en primer respondiente, que esté en la vía pública, que ve que cae una persona, los minutos, los segundos después de que se hacen las funciones, son primordiales, ¿no? O sea, el aflojar ropas, el abrir vía aérea, ¿no? El hacer la llamada, eso la ciudadanía tiene que saber que se tiene que hacer, y no que se vuelva al ver a una persona tirar en vía pública algo que se puede convertir en un problema, como tú lo comentabas. Y ya está reconocido, ¿no? A nivel de la NOM 034, donde viene en esta nueva modificación que se hizo, pues viene agregado, ¿no? El primer respondiente allí en la libre operacional de operación de la emergencia que se está presentando, ¿no? Fíjate, yo tengo una experiencia muy bonita que la quiero comentar y que tiene que ver mucho con lo que ahorita se está comentando. En algún tiempo trabajé muy ligado a la Policía Municipal y se nos permitió dar un curso para que los policías se capacitaran en primeros auxilios. El resultado de ello fue que rompiendo los esquemas, los paradigmas que se tenían con respecto a que los policías no podían ni brindar primeros auxilios por meterse en asuntos o problemas legales, en aquel tiempo se autorizó, y después fue una situación que se empezó a generar año con año en la Academia Secretaria de Policías. ¿Por qué? Porque se veía cómo a través de una llamada de emergencia el primer respondiente se convertía en la unidad de policía, y se vio cómo los policías llegaban, daban los primeros auxilios a los menores, ¿sí? Iniciaban la manual de RCP para niños, y los niños se salvaban, ¿sí? Tanto llegó a convertirse esto en algo bueno,
pues, que los policías lo incluyeron en los festejos del Día del Policía precisamente para darle algún premio o algún homenaje a aquellos policías que han salvado vidas. Entonces, bien lo decías tú, es algo que data hace mucho tiempo, nada más que las sociedades a veces, ¿no? Como que hacen un intento de prepararse en ciertas etapas, después se dejan, pero he sentido que este año no se ha soltado también, y todo va viento en popa en ese sentido. Tengo una pregunta aquí antes que responda la del comandante Córdoba. Es la pregunta aquí en la ciudad de Hermosillo pues no ocurre aún todavía, ¿no? Y esperemos que no se presente ningún sismo, no se presenten huracanes, no tenemos tormenta de gravedad, ¿no? Normalmente nuestras afectaciones, estamos hablando de incendio ahorita, ¿no? Pero pues ya en un segundo plano pues podríamos decir que los problemas de una muerte súbita lo estamos viviendo, pues, ¿no? Entonces, ustedes, el doctor Zelaya, tú mismo, impartiendo los cursos que das a población civil, a la misma vía institucional, pues están dando la oportunidad nuevamente a que personas tengan una nueva vida, ¿no? Sí, mira, en el mundo mueren 17 millones de personas y 10% de esas tienen que ver con muerte súbita. Y eso equivale en números, más o menos a la cantidad de muertes por algunos tipos de cáncer. Y entonces estamos hablando de que en este tenor, Ramsés, esto es una pandemia. La realidad de las cosas es que el entrenamiento deberá ser parte de, por ejemplo, yo veo que hay 4 brigadas indispensables, más que nada ustedes conocen de esto, ¿no? 4 brigadas que son indispensables. Bueno, hay que voltear a ver a esas brigadas y que una de esas brigadas, creo que la de primeros auxilios tiene que ver, pero como que siento a veces que es un poquito muy revisado por encimita y entonces tendría que hacerse un poco más extenso. Te lo digo, nosotros capacitamos personal en esta aula, llevamos un gran número de personal capacitado, para no caer en el asunto de presumir. Claro que se puede presumir, y lo digo con toda honestidad, llevamos cerca de 600, 700 gentes entrenadas en soporte cardiovascular adulto y pediátrico. Nada más en esos 2 rubros. ¿De este hospital? De este hospital. Bueno, de varios hospitales que tienen que ver con la institución donde yo trabajo, ¿no? A veces son las clínicas que están al sur de la ciudad, a veces diferentes las periféricas. Pero tiene que haber un reentrenamiento, porque la ciencia y la evidencia cambian constantemente. Entonces, tiene que haber un reentrenamiento para que ellos mantengan y no se pierda la destreza de la persona que reanima. Entonces, sí te concedo la palabra, sí te concedo la razón, Ramsés. No es un foco, no tenemos sismos, no tenemos tantas situaciones así tan catastróficas como en el centro de la República, pero la que tenemos nos está pegando y muy duro. Y entonces, en ese sentido, el deber que tenemos los que nos dedicamos a esta situación, pues es meterle ganas y no desperdiciar la oportunidad. Te platico así, una vez andábamos por allá, un amigo y yo, un hermano y yo, andábamos en el Parque Francisco y Madero, y traíamos 2 monos, así como ese que está ahí. 2 maniquíes. Y en una ocasión nos acercamos un señor que traía 2 personas invidentes, y me dice, no, es que yo no puedo. Y pues ya ve que uno no es necio, ¿no? No. Entonces, a ver, le dije, vamos a intentarlo, ¿te parece? Y nos fuimos llevando, literal, de la mano. Y en menos de 5 minutos teníamos a los 2 invidentes comprimiendo un tórax. En realidad, son pocas las situaciones que te llevan a no poder dar receta. Así es. Vamos a la mitad del programa y yo creo que es muy importante meternos de lleno al tema, ¿sí? A desarrollar las partes técnicas, lo técnico que se tiene que hacer de estos procesos, porque mucha gente que nos está escuchando pues tiene que ver con esperar, quizás tú te lo mencionabas, ¿no? A lo mejor hay algo nuevo que tenemos que aprender y vamos a darle gusto a todos los que nos están escuchando. Ok, antes de iniciar con la mitad del programa, Lisette Hilario Molina te manda saludos, Temo, te dice. Esteban Catace, aquí te está respondiendo. Mi reconocimiento para ti, licenciado Campa. Tu prestigio en el ramo de varios estados es el resultado de picar piedra durante muchos años. Felicidades y excelente tema. Muchas gracias. Un saludo a todos ellos también. Bueno, es que también hubo que ver una plataforma en ese sentido, pues sí, tengo que ser honesto, agradecer a mi comandante Esteban, cariñoso abrazo. Muy, muy cariñoso. Elisa Hilario, mi compañera de trincheras también, al igual que el doctor Zelaya, al igual que
Jorge Vega, al igual que Jonathan Garza, igual Jorge, que muchos compañeros que, digo, no es justo dejar fuera a nadie. Claro. Pero sí, no somos nada sin ese soporte. Siempre tiene que haber alguien detrás de nosotros, tiene que haber más. Hay gente que se tiene que sumar a esto. Claro. Aquellos que no están, aquellos que estuvieron y que están con inquietud, échense, aviéntense. ¿No está cerrado esto, Temo, entonces? ¿Está abierto? No, está más que abierto. De hecho, hace falta, hermano. Sí, hay que sumarse al grupo de veteranos que está ahí por ahí pendiente también, ¿no? Claro. De que hay instituciones Hay ahí. gente muy valiosa. ¿Qué más tenemos que decir Bien. del tema? La parte técnica, qué novedades hay? ¿Cómo se trabaja con este proceso tan interesante? Mira, de muerte súbita hay que decir varias cosas. Ya la definimos ahorita, es aquello que se da una hora después de haber iniciado los síntomas o aquellas 24 horas en las que tú estuviste platicando con aquella persona. La muerte súbita no es estoy, ya no estoy. Esa parte debemos de quitarla de nuestra cabeza si quieres. De la muerte súbita hay pródromos, es decir, hay una señal que te dice, ¿sabes qué? Algo no está bien con tu cuerpo. Eso se puede traducir en palpitaciones, se puede reflejar en dolor en el pecho, en la boca del estómago, en la espalda, en la quijada. Y entonces cuando tú empiezas con esa situación, es algo que conocemos como síndromes coronarios agudos. Es una conjunción de signos y síntomas que obedecen a un solo diagnóstico. Y entonces te platico, el 50% de estas personas que empiezan con estos síntomas se mueren en casa, el 50%. El resto llega a los hospitales. En ese sentido hay que evaluar bien esos que llegan y empezar a trabajar. Después de los pródromos viene lo que es el inicio y entonces empieza ya a haber hipotensión, empieza a haber dificultad para respirar, empieza a haber mareos y entonces viene, después de los pródromos, viene el inicio, viene la parada cardíaca, que es el colapso súbito, ¿okay? Cuando el paciente cae. Y esto lleva un tiempo, a veces es más, a veces es menos, a veces se dan cuenta, a veces le digo a mamá, me duele el pecho, papá, me duele el pecho, papá, nos dice nosotros, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, viene ya la parte en la que empieza en sí la parada cardíaca y luego viene la muerte biológica, que es el fracaso. Es aquello que decíamos cuando ya al final del día nadie te atendió o el que llegó tarde. Y en ese sentido hay que decir, otra vez, retomando, pródromos, el inicio, ¿okay? La parada cardíaca como tal y la muerte biológica. En estos 4 pasos hay tiempo, hay un transcurso en el que yo debo de dar desfibrilación temprana, debo de dar RCP. La RCP se tiene que dar en cuanto yo identifique. Mi paciente no tose, no respira, no se mueve. Segunda mitad de la línea inferior del esternón y empiezo a comprimir con mis 2 manos al centro del pecho. ¿Qué tan rápido? No menos de 100, no mayor de 120. ¿Qué tan profundo? 1/3 del diámetro anterior en el caso de otros pacientes y en el caso de los adultos de 5 a 6 centímetros. Es decir, literal, la RCP solo manos es utilizar una herramienta que está aquí siempre contigo para salvar una vida. Pero esto debe de estar acompañado de la desfibrilación temprana. No se puede ayudar a un paciente solamente con compresiones torácicas. Tiene que estar aunado a la desfibrilación temprana. Y entonces, en ese sentido, se utiliza el aparato que tienes a tu derecha, Luis Enrique, que es el desfibrilador. Y ese, les platico, en Hermosillo hay cerca de 80, y me estoy quedando corto porque hay otros que están por ahí y que no se sacan. Por ejemplo, yo tengo un compadre que tiene un desfibrilador ahí en su casa y hay por ahí otro amigo que tiene, pero no lo tiene de acceso público. ¿Qué hace un equipo de estos, doctor? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Cuando nuestro paciente pierde el conocimiento, cuando ya llega la etapa en la que llega la parada cardíaca, estaría bien, en su momento lo podríamos revisar, y llega y hay un ritmo normal. Tú y yo ahorita estamos latiendo con un ritmo que le llamamos sinusal. Hay un circuito eléctrico, es como cuando tú prendes ese foco, ese apagador y se prende este foco. Claro. Si hay una alteración eléctrica en ese trance de la energía, que puede ser, no necesariamente puede ser fibrilación, ¿no? Hay otros ritmos, pero en el 75%, 85% es fibrilación ventricular, o un ritmo que le llamamos taquicardia ventricular. Es decir, el corazón está latiendo lo suficientemente fuerte como para que no mande sangre al resto del cuerpo
Y cuando hablo del resto del cuerpo, hablo del órgano más importante, que es el cerebro. Entonces el cerebro se apaga y entonces viene la muerte biológica. Que no necesariamente es la palpitación que mencionabas, o es lo mismo. Puede ser taquicardia ventricular sin pulso, o puede ser fibrilación ventricular sin pulso. Puede ser cualquiera de las dos entidades, cualquiera de las dos patologías que se engloban en una sola. Y eso se le conoce en términos técnicos como ritmos desfibrilados. ¿Qué es lo que hace el desfibrilador? El desfibrilador nos permite, a mí, que estoy en casa, que no sé de ritmos, que no soy experto, como hay algunos expertos que identifican los ritmos latinos. No. A mí, el desfibrilador automático externo me dice, y me da instrucciones muy claras y muy precisas. Descubre el tórax del paciente, coloque los electrodos en el pecho desnudo, y esos electrodos traen un dibujo, y tú los acomodas, y dice, aléjese del paciente. Nada complicado. Estoy pensando si el ritmo que tengo es un ritmo desfibrilable o no. Y en el momento en que él dice que es ritmo desfibrilable, te dice, aplasta ese botón que está ahí parpadeando. Y entonces tú dices, aléjense todos, nadie toque al paciente, y das la descarga. Y luego te dice, inicia RCP. Y tú inicias RCP. Y entonces en eso se van los primeros minutos del colapso, de esa parada cardíaca que les comentaba hace rato. Y entonces, la energía que entra es para estabilizar el ritmo. Estamos hablando de un corazón. Está el corazón así. Fibrilando. Y entonces la desfibrilación, haz de cuenta que llega y le dice al corazón, compadre, vamos, empecemos a trabajar bien. Y empieza a trabajar de manera adecuada el corazón. Es bien importante entregar esa energía. Es lo que era para los viejos, los que somos de la vieja escuela, lo que era el famoso golpe percutiano, ¿no? Había esa tendencia, ¿no? Había esa tendencia. Pero muchas veces, si el corazón apenas estaba, no estaba haciendo, o sea, lo llegabas y lo parabas necesariamente. Bueno, ahora el aparatito nada más identifica realmente que tenemos un movimiento eléctrico y te dice este ritmo desfibrilar. Y si te dice que no, pues tú te quedas tranquilo, pero como no está tosiendo, no está respirando, tienes que dar el RCP. Ojo, el hecho de que el aparato te diga que no es desfibrilar, no te dice quítate y déjalo ahí. No, es un ritmo que no es desfibrilar y tienes que dar el RCP, porque hay que recordar que hay un 25% de ritmos que no son desfibrilables. Entonces también es importante enseñarle a nuestras gentes que el hecho de que no sea desfibrilable es déjalo ahí y ya se acabó la fórmula. Al contrario. Entonces aquí la sugerencia nada más sería que el momento de que la población civil desee apoyar, lo que se le va a pedir únicamente que sea atento a lo que está sucediendo y que tenga los oídos bien despiertos, ¿no? Para escuchar realmente lo que la maquinita te está diciendo, ¿no? En este caso, pues normalmente vienen en español, ¿verdad? Así es. Los softwares son en español, y si no, te marca paso por paso. Hay algunos desfibriladores, para no decir marcas, que te van poniendo 1, 2, 3, y entonces eso simplifica mucho la enseñanza. En realidad, con relación a la muerte súbita y relacionada con el sexo, ¿a quiénes les pasa más? Fíjate que es una pregunta fabulosa. Afecta más a los hombres, afecta más a los hombres, afecta a mujeres una vez que ya pasaron la edad de la menopausia, por las cuestiones de cuestiones hormonales, quedan sin protección y afecta. Y en el caso de los niños, es poco común. Sí sucede, es poco común, y cuando sucede durante las actividades deportivas. ¿Y qué puedo agregar acerca de esto? Puedo agregar también, en resumidas cuentas, afecta en su mayoría a hombres, afecta en mujeres en la etapa, cuando ya se pasa la menopausia, con una cuestión hormonal, y afecta a niños en actividades lúdicas de ejercicio. Y entonces, hablando y retomando la carrera que comentábamos al principio, de 0 a 70, los expertos recomiendan que cuando nosotros nacemos, se nos tome un electrocardiograma. Luego nos tomamos un electrocardiograma en el kilómetro 30 y luego nos tomamos otro electrocardiograma en el kilómetro 60. Es decir, tomarnos un electrocardiograma es ir con el experto y decirle, doctor, ¿cómo ve este electrocardiograma? ¿Cómo luzco? ¿Cómo luce la actividad eléctrica de mi corazón? Y entonces, en ese tenor, esa sería la idea, ¿no? Prevención, la buena alimentación, la buena actividad de ejercicio. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, y el ejercicio lo retomamos más adelante. Hay países que legislan la actividad física. No todos podemos, en un arrebato de pasión en enero, después de los tamalitos, después del menú, decir voy a hacer ejercicio. Ojo, antes de hacer ejercicio necesitas una evaluación, necesitas revisar tu corazón para saber si estás apto y que no vayas a tener un problema de una muerte súbita desencadenada por actividad física. Una pregunta, doctor.
Ahorita que nos estás narrando el proceso de que alguien es identificado con muerte súbita, es atendido, tiene la oportunidad de encontrarse con gente que está preparada, tiene la oportunidad de tener un DAE a la mano, y vamos a hablar de esa fabulosa oportunidad de atender una respuesta del servicio de emergencia, en este caso ambulancias, para su traslado en un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo debemos tener a nuestro paciente ya en una sala de hospital cuando padecen esta situación? Bien, vamos a dividirlo en dos. El desfibrilador deberá estar en menos de 3 minutos en donde está el paciente en esa situación. Y los tiempos de traslado pues deberán de evaluar de acuerdo a las necesidades, pero estamos de acuerdo que la respuesta más puntual que te puedo dar es en los primeros 3 minutos debe haber un desfibrilador. Gente dando compresiones torácicas, un desfibrilador operable y personal entrenado. Una vez que el personal entrenado dio la descarga, se inició con las compresiones, se le da soporte a nivel, se le da oxígeno suplementario, se le da el manejo adecuado, tiene que estar a la brevedad posible en un hospital, porque cuando ese paciente, vamos a situar un caso, el paciente llega con un síndrome coronario, el tiempo que tiene el paciente para tener un tratamiento definitivo, y ahí platicamos ya sea de trombólisis o medicamentos que metemos para deshacer el coágulo, o intervención coronaria y percutaria, estamos hablando de menos de 1 hora para que tenga el tratamiento definitivo. Entonces estamos hablando de que los tiempos son breves, no hay tiempo para platicar, es decir, el tiempo para que esté un desfibrilador son menos de 3 minutos y el paciente deberá estar a la brevedad posible en un hospital. Lo que conocíamos como la hora dorada tiene mucha relación con lo que estás hablando en ese momento. La hora dorada tiene que ver, en efecto, tiene que ver con el paciente politraumatizado y se puede aplicar, ¿por qué no?, en este contexto, ¿no? Es bastante aplicable. Pero aquí podríamos cambiar en el sentido de que no tenemos tan 1 hora. Aquí la realidad de las cosas es que es tiempo-cerebro y aquí cada neurona cuenta. Sí, entonces, pero sí, decirlo, esquematizarlo en 1 hora dorada es un muy buen ejemplo. Entonces, en resumen, podríamos pensar que un paciente puede que empiece a tener sus síntomas, es atendido 15, 20 minutos, es un tiempo ideal para estar en un hospital. Sería lo ideal, y la estrategia sería bajar los tiempos. Yo quisiera, y la meta de todos los que andamos metidos en cuestiones de salud, es que nuestra ambulancia esté en menos de 5 minutos en el lugar, que cuando llegue la ambulancia ya haya un desfibrilador operando, que ya haya resuelto la arritmia en dado caso que se haya presentado, y que mi tiempo de traslado también sea menor de 5 minutos. Tenemos un largo camino por trabajar, aunque lo estamos haciendo. Todas las instituciones están trabajando muy duro en ello. Afortunadamente, pues aquí en Hermosillo podemos decir que las unidades del Cruz Rojo ahorita están ubicadas en diferentes puntos desde la ciudad, ¿no? Ya se salieron de las bases, ya no están simplemente, ¿no? Lo vemos en un súper comercial, lo vemos es una buena estrategia, en un crucero principal, o sea que ya están ampliados, ¿no? El número de unidades con lo que cuenta ahorita la dependencia de que más servicios de urgencia da, pues le facilita esto, ¿no? Y lo decía bien Cuauhtémoc, o sea, aquí cuenta todo, cuenta personal capacitado, equipamiento, la unidad en un punto estratégico que disminuye el tiempo de respuesta, ¿no? Y pues aquí un poquito colateralmente hablamos del tráfico también, ¿no? Porque la llegada rápida de una ambulancia al hospital más cercano, si fuera el caso, pues tiene que circular por calles, avenidas, entonces aquí tiene que ver mucho la participación de la gente para poder ahí sí permitirle el paso a la... Claro. Oye, Enrique, aquí pues siguen las porras, aquí una persona, no sé si la conozcas, tengas el gusto, ¿no? Efraín Galaz Encina, Cuauhtémoc, excelente facilitador del aprendizaje. Y Alberto Alcántara, casi no se escucha, nos dice. Casi no se escucha, hay que acercarnos más. Así es. Okay. O que él se acerque más a su padre. Bien. Y yo ando presumiendo voz varonil, ¿no? Bien, sí, tocaron un tema muy importante y pues ahí sí hay que decirlo en honor a la verdad, claro. y con un poco de justicia. Cruz Roja, la institución a la que pertenezco, está viendo estrategias para acercar las unidades y mejorar los tiempos. Está viendo estrategias para mejorar el equipamiento y está viendo estrategias para mejorar el entrenamiento de su personal. Pero sí, retomo lo que comentas, Luis Enrique, la población civil nos tiene que ayudar mucho en este sentido. O sea, los que somos operadores de vehículos de emergencia y que hemos estado en esa situación, necesitamos que se mueva la gente. Ahí sí, pues, ¿cómo le hacemos?
por más que mi personal esté entrenado, equipado, y yo sea un operador diestro, si la población civil no se mueve cuando tú vas en una ambulancia, sin ánimo de salirme del tema, pero sí es ahí lo voy a decir con mucho cuidado, pero sí es un franco reclamo. No, pero es aprovechar también este medio, claro, para decirle a la gente, porque la gente se siente excluida cuando ella dice, bueno, es que yo no sé cómo participar, o sea, yo no me gusta estar frente a alguien que no tiene vida o que está a punto de perder la vida, pues no me gusta, ¿cómo puedo ayudar? Pues ahí está la evolución, desde una llamada a 911 para reportar una situación, hasta que cuando venga circulando, hasta un lado, porque viene alguien que necesita llegar rápido, ¿no? Sin dejar de mencionar que en algunos casos también, pues las ambulancias también deben de ser muy en el caso de que no lleven pacientes que no tengan esa gravedad, ¿no? Es una cultura bicultural, o sea, de los dos lados, ¿no? Población civil, escuchas, ves hasta la orilla. Ambulancia, no es urgencia, no prendas el ruido, ¿no? No hagas, porque no hagas una utilización de algo que no es innecesario, no pongas en riesgo a la población civil ni uno mismo que va a bordo de la ambulancia. Cultural, definitivamente. Cultural. Así es, tengo dos casos aquí muy particulares. Lamentablemente, pues el día pasado un compañero tuyo también creo que fue, actualmente estaba trabajando en hemodiálisis, paciente del Hospital Cima, pues amanece lamentablemente, quizás no fue algo que un problema solo, pues amanece fallecido, ¿no? Vivía solo. Y de este otro caso en vía pública, en la parada de un camión urbano, pues otras personas fallecen, ¿no? El día de ayer, o antier fue, creo. Entonces, dos casos, uno está solo él, ¿qué hacer? O qué se debió haber hecho, y el segundo caso, bueno. Creo que es una muy buena pregunta. La realidad de las cosas es que como usuario de los servicios de emergencia, tengo que hacer dos cosas: identificar los síntomas. También los encargados de la salud debemos de promover la identificación, identificar una situación de riesgo. O sea, yo tengo un dolor en la boca del estómago, tengo un dolor en el cuello, tengo un dolor en el brazo izquierdo, me duele la quijada, y entonces yo tengo que irme a un servicio en donde se me pueda dar la atención necesaria. Eso por parte de nosotros. Sí, es decir, yo inicio, veo algo raro en mi cuerpo, atendiendo lo que platicamos hace rato de los pródromos, y yo me voy a un servicio médico, y sabes que, mira, revísame, y luego ya me corres, pues, ¿no? Me corres a mi casita, me dejas en casa, ya con tratamiento, o sabes una cosa, me tomas mi electrocardiograma, me tomas laboratoriales, me pasas con el especialista, y que se me dé el tratamiento que se me tiene que dar. Mucho del tratamiento final de los síndromes coronarios depende de nosotros. Y lo mismo aplica para eventos cerebrovasculares. Hay una iniciativa que se llama Iniciativa Camaleón, y quiero hacer el paréntesis porque lo estás preguntando y viene a colación, porque somos un estado en donde la etiología de nuestros pacientes, si tú te vas a la sala de urgencias ahorita, te vas a encontrar hipertensos, te vas a encontrar diabéticos, te vas a encontrar personas que tienen problemas cardiópatas, y te vas a encontrar personas que tienen evento cerebrovascular. Entonces hay que promoverlo. Camaleón significa hallazgos en cara chueca, ¿okay? Hallazgos en mano, parestesia, sensación de adormecimientos, y alteración en el lenguaje. Si yo veo a mamá que tiene alteración en cara, manos, lenguaje, camaleón, yo la agarro y me la llevo al hospital, porque tengo 3 horas o 4 para que se haga algo por mamá, en el caso de un evento cerebrovascular. En el caso de los síndromes coronarios tengo 45 minutos, 1 hora cuando mucho, para entrar y destapar esa arteria que tiene un coágulo, está interrumpiéndose la circulación del corazón. La sugerencia ahí sería activar el 911 o yo en carro particular si tengo las condiciones de llevarla. Si soy yo quien está solo, aquí sí sería importante acompañarme de alguien más, porque no sabemos en qué momento puede llegar el colapso, y eso nos puede dar pie a una situación de un accidente automovilístico, etcétera, etcétera. Si me puedo acompañar, lo ideal sería que yo me acompañe de alguien más para ir al servicio médico. Si no hay otra opción y estoy en condiciones de traslado, me voy, y si no, llamo a un cuerpo de emergencia, llamo a los servicios médicos de urgencia y explico: en este momento estoy cursando con un dolor en el pecho, me duele el cuello, tengo antecedentes de esto, mándame por favor la ambulancia rápido porque estoy solo. Esa es la idea, ¿no? Promover la seguridad ante todo. Y referente a lo que comentabas de las personas que fallecen en vía pública, bueno, ahí lo que podemos empezar a trabajar es esto que estamos haciendo ahorita: promover la RCP temprana, la desfibrilación temprana, y
y el entrenamiento a la población civil. Eso es lo que le va a pegar, lo que va a incidir directamente en el pronóstico de sobrevida de nuestros usuarios, que para ser honesto no sabemos quién va a ser. Ahorita, en este momento, no podemos saber nosotros, tú y yo, a menos que lo demuestren con ese electrocardiograma que les recomendaba que tomáramos el camino, que estamos en condiciones de no tener una muerte súbita. Aún así, no es un salvoconducto. Hoy en días pasados también ahí cerca de una tienda comercial que hay mucho aquí en Hermosillo, se estaba quemando un carro, ¿no? Y la persona esta se bajó y pidió un auxilio de un extintor y se lo negaron, ¿no? En la tienda. Ahora, ¿qué pasará en los supuestos donde yo sé que hay un equipo de AE y no me lo quieran prestar? Pues no, yo llego al Palacio de Gobierno del Estado, vamos a suponer, está el equipo ahí para decirte, porque es un lugar público y todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces está ahí y resulta que pues los guardias de seguridad me dicen, no te puedo dejar que te lo lleves, pues, ¿no? Es una pregunta muy polémica y tenemos que ser muy cuidadosos tendría yo que ser muy cuidadoso de cómo generar la respuesta para no hacer señalamientos así de manera directa. Creo que lo que tenemos que hacer es promover la entrega de desfibriladores y que estén al alcance de la población civil. Es decir, si por ahí en ese sentido se diera esa situación, eso nos tiene que poner a trabajar duro a ustedes y a mí en promover, y creo que se está trabajando muy duro en ese sentido. No es una respuesta mediática la que te doy, pero sí, al contrario, es una respuesta muy puntual. El desfibrilador tiene que estar al alcance de quien lo solicita, y en ese sentido tenemos que hacer estrategias para que eso suceda. Si por ahí alguien no te lo quiere prestar, mi hermano, pues entonces tenemos que gestionar y tenemos que promover y tenemos que hacer conciencia. Si tú haces conciencia en el guardián de ese desfibrilador y tú haces un buen curso de RCP solo manos, lo vas a concientizar y él te va a decir, ¿sabes qué, mi hermano? Mira, me voy a meter en una bronca, pero te lo pongo y te lo doy, aquí está. Y entonces en esa parte es en la que tenemos que incidir nosotros como promotores de estos programas. O sea, si yo te convenzo a ti, Ramsés, de que me prestes tu desfibrilador, tendría yo que haber cumplido con mi labor. Y te pongo un ejemplo. Si yo te obligo o te trato de obligar a ti a que me prestes tu ambulancia para hacer un traslado de mi mamá a un hospital, entonces yo no tendría, la única herramienta que yo tengo para convencerte a ti de que traslades a mi mamá, bueno, pues es mi retórica, es mi capacidad de convencimiento, es concientizarte de que mi mamá tiene que ser trasladada a un hospital. Entonces esa sería la herramienta. Esa sería la herramienta en la cual yo abro esos candados. La capacitación, ahí no hay vuelta de hoja. Ok, bueno, vamos a tomar un tiempo para darle las gracias a las personas que nos están viendo en este momento: Maribel, Yamilet Cancino, Alberto Alcántar, Héctor Paz, el doctor Manuel Zelaya, un saludo al doctor Manuel Zelaya que nos está mirando, Maestro. Tere Leiva, Betty Ortiz, Tita Guerrero, Efraín Galás y Alejandro Hernández. También recordarles que nos estamos viendo por el Epicentro Blog, www.radioatogapan/blog, y también recordarles nuestros hermanos epicentros a nivel nacional, son Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Sonora, Jalisco, Estado de México y Colombia. Caramba, saludos por allá. Por allá nos estamos mirando. Y ya en la recta final de este programa, Cuauhtémoc, que en verdad se nos ha ido muy rápido, ¿no? La verdad, sí. Pero esperemos que haber cumplido las expectativas de la gente con respecto al tema. Quisiéramos que pues en estos 5 minutos que nos pueden quedar de programa, pues hacer un resumen y despedirnos de lo que hemos hecho hoy. Sí, mira, este tópico que estamos revisando hoy no puede ser cerrado sin hacer una invitación a la prevención. Es decir, estúdiate, revísate. En esa carrera que platicábamos hace unos momentos de 0 a 70 años en kilómetros, haz una revisión. Tú tienes un pequeño que acaba de nacer, toma un electro. Llegas a los 30 años, haces lo propio y te tomas un electro. A tus 60 años, tómate un electro. Y un estilo de vida sana. Mira, Luis Enrique, mucho de la muerte súbita está relacionado con enfermedades crónicos degenerativas, hipertensión, diabetes mellitus, alcohol, tabaquismo, sedentarismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar la muerte súbita, mi hermano? En ese tópico, cuidarme yo
hacer ejercicio, alimentación sana. Sabemos que la alimentación que no es tan sana es muy rica, pues, pero bueno, eso en cuanto a la prevención. También no puedo cerrar no podemos cerrar este blog sin mencionar que nos tenemos que capacitar, como segundo punto, pero no menos importante. Capacitar y capacitarnos. Capacitar a mi entorno, capacitar a mamá, a mi esposa, capacitar a mis hijos, generar un cambio de conducta. Si se dieron cuenta, por ahí en algunos cursos ando con mis termitas. Yo tengo 2 hijos, Santiago y Cuauhtémoc, y ellos estamos generando un cambio de conducta en cuanto a la alimentación, en cuanto al manejo de los pacientes en paro. Y tenemos que generar un cambio de conducta en los niños, porque comentaba por ahí un especialista, si tú agarras a mi hijo, pues es un tipo esbelto, delgado, la genética no se equivoca, dijeron por ahí. No lo digo por mí, no lo digo por mi esposa. Entonces es esbelto, delgado, hace ejercicio. Si yo lo descuido, en el trayecto de su vida él va a ganar peso. Claro. Y entonces él se va a hacer cliente y candidato a una posible muerte súbita. Si a eso le agregas que no lo capacitas y no le enseñas a dar RCP, no le enseñas a hacer uso adecuado de los desfibriladores, mi hermano, estamos yendo a la ruta crítica más adecuada para tener una muerte súbita. El mensaje es: capacítate, capacita y previene. Y ve con un especialista que te revise, ¿no? Hay que ver qué traemos ahí en la máquina. Y Pedro Carrasco, excelente programa, excelente invitado. Saludos a todos ellos. Temo, pues no sé si se puede decir que puedas proporcionar tu teléfono si alguna institución desea algo saber ampliar este tema o una misma invitación hacia... Claro que sí, como no, con mucho gusto. Mi teléfono es 6621-02-2464. Mi Facebook es Temo Cumsa, ahí algunos ya somos conocidos. Y pues se aceptan invitaciones. Creo que se tiene que abrir esto a las demás personas. Y ya vemos gente que estamos trabajando de manera dura, estamos trabajando de manera incansable. Acérquense a sus centros de entrenamiento. Comenta lo que dijiste, que si te hablan, tú promueves ahí. No, ¿en qué sentido? En que pues tú ¿En qué aceptas cualquier invitación? Pues no. Sí, claro, sí. Mira, yo formo parte de un centro de entrenamiento, Sí. Capacitación prehospitalaria en reanimación emergencia. Somos parte del centro ZL 270 de US. Estamos como tal, como sitio de capacitación. Trabajamos con otros sitios de entrenamiento en Mexicali, KMD, un saludo para mi amigo Said A.G. Ochoa, que también está trabajando duro desde sus trincheras, y nosotros somos un centro como tal de entrenamiento. No paramos, esto es de picar piedra, y hay que decirlo, seguramente no vamos a parar. Gracias por la invitación. Es un organismo voluntario ahí de emergencia que llama. Pero por supuesto que sí, estuvimos trabajando por allá con algunas delegaciones de Sonoita, San Luis Río Colorado, Caborca, Pitiquito, con mi amigo Sechel Márquez, por allá con mi comandante del departamento de bomberos de Navojoa, el comandante del mundo. Se nos han abierto muchas puertas en algunas instituciones. Agradecemos la confianza. Mande. Y gratis. Bueno, sí, ya que lo dicen gratis también. Pues bueno, es que es parte de este rollo. No todo es lana, pues, ¿no? Esto tiene que abrirse así. Tienes que demostrar que tienes que cumplir socialmente con este asunto. Sí, pues gracias a las aportaciones de Mariano Catace, que obvio no está aquí enfrente, pero no se puede quedar afuera. Hoy nos puso aquí el micrófono. Y está el camarógrafo, ¿no? Así es. Pero desde allá dirige todo. Bueno, pues yo creo que se nos está terminando el tiempo, Corteo. Quiero agradecer a Rosel Contreras. Gracias la participación, tu equipamiento, tu experiencia. Y sobre todo a ti, Corteo, gracias por esta charla muy interesante, muy importante, que yo creo que en muchos despertó el interés que debemos tomar por este tipo de actividades. Y sobre todo, y reitero que tienes una manera muy especial de poder lograr sembrar el conocimiento, la semilla, para que muchos participemos. Y pues no me queda más que decirte que nos vemos en otro programa y donde podamos ampliar mucho más esta información. Yo solo quisiera nada más dar aquí término que me gustaría que Temo, la frase que usaste, aptitud. Mente abierta. Mente abierta. Actitud positiva. Actitud positiva. Respuesta pronta. Y respuesta pronta. Es como él maneja su curso,
la dinámica que hace, realmente yo sí la recomiendo mucho. Bueno, no es mía, hay, detrás de esto hay gente que la utiliza, hay demás instructores, hay que decirlo en honor a la verdad, y hay expertos. Esto tiene que ver con la didáctica de enseñanza. Esto no es mío, nada, lo que yo tengo aquí es mío. Luis Enrique, gracias. Gracias, Gracias, mi comandante. Otra vez repite la frase. Mente abierta, respuesta pronta y actitud positiva. Gracias, nos vemos Gracias. la próxima.